Vamos a iniciar entonces porque hay suficientes para poder iniciar. Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a también pedir a nuestro querido Señor Dios en oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos todos los líderes espirituales que nos has dado. Ellos son una bendición de tu mano. Manténlos firmes en tu palabra en todo momento. Y si hay un líder que todavía no está bien con la palabra, pido, Señor, que con su análisis de la palabra de Dios o con la ayuda de otros, podría llegar a ser fiel por tu Espíritu Santo a las Escrituras. Dales a todos los líderes sabiduría y paciencia en todo lo que hacen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, ah, Bienvenido, Abel. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy Saludos a buenas. todos. Bien. Entonces, normalmente hago un repaso de nuestra relación con Dios, pero puesto que vamos a tratar un tema un poco difícil, bueno, el ministerio público versus el ministerio del sacerdocio universal y también el papel del hombre y la mujer en este ministerio, y podría haber preguntas sobre eso. Entonces, voy a tomar por hecho que ya saben sobre nuestra relación con Dios, que es todo por Jesús, nada por nosotros, y lo que hacemos es por gratitud a Él. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de la lección anterior sobre el oficio de las llaves, sobre el juzgar, sobre la disciplina eclesiástica? ¿Alguna pregunta sobre eso? Si no, entonces vamos a ver de una vez el video para esta noche. Ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, soy el pastor Samuel. Bienvenidos a nuestra lección de hoy. Muchas personas se han hecho las dos grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi propósito? Dios tiene algunas respuestas hermosas en 1 de Pedro 2. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Dios nos da una identidad y un propósito en la vida. Cada uno de nosotros es un embajador de Cristo. Proclamamos sus alabanzas por lo que ha hecho por nosotros. Aunque todos tenemos el privilegio de evangelizar, Jesús le dio a su iglesia el don especial de los líderes que representan a un grupo en el ministerio del evangelio. Efesios 4 dice: Cristo mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Los líderes que tenemos son dados por Jesús. No debemos concluir de esto que una persona en un día determinado puede decir: tuve el sueño de ser el pastor de esta iglesia, por lo tanto voy a predicar el domingo. No, hay un proceso. Dios usa a la iglesia misma para llamar a los líderes que Él la está dando. Vemos un ejemplo de eso en Hechos 13, cuando el Espíritu Santo usó a la congregación para llamar a Pablo y Bernabé para que fueran sus misioneros.
En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Dios usa el llamado o invitación de la iglesia para proveer líderes para la misma. Dado que los líderes de la iglesia sirven en nombre de la congregación y en su nombre, Dios impone algunos requisitos a aquellos que desean servir como líderes. Tito 1, 6-9 dice: ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Llamar a alguien para que sea un líder en la iglesia no es una responsabilidad que deba tomarse a la ligera. Un líder espiritual tiene una gran responsabilidad: el cuidado de las almas. En Hechos 20, el apóstol Pablo se despide de los líderes de la iglesia de Éfeso. Pablo había pasado más de 2 años trabajando y evangelizando. Era difícil despedirse sabiendo que lo más probable nunca los volvería a ver. Como era de esperar, les animó. Él les dijo: yo les ruego que piensen ustedes mismos, que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Las personas a quienes cuidaban espiritualmente eran los propios hijos de Dios, comprados con la preciosa sangre de Cristo. Lo mismo es cierto para nosotros, ya sea que estemos cuidando espiritualmente de una congregación grande o de los miembros de nuestra familia. Estamos cuidando al pueblo de Dios. Que Dios nos haga dignos de la tarea. Una pregunta final. ¿Permite Dios que las mujeres sean líderes de la iglesia y que tengan autoridad sobre la congregación? En primer lugar, algunos antecedentes. Dios ciertamente ama a mujeres y hombres por igual. Él salvó a todas las personas. Gálatas 3, 26-28 dice: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Al contrario de la opinión de algunos, la Biblia no es antimujer. Dios habla muy bien: mujeres independientes, educadas, emprendedoras. Proverbios 31 es un buen ejemplo. Mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Su esposo confía en ella de todo corazón. Ponderará el valor de un terreno y lo compra, y con lo que gana planta un viñedo. Ella ve que su comercio es rentable. Ella está vestida con fuerza y dignidad. Ella habla con sabiduría y la instrucción fiel está en su lengua. Ella cuida los asuntos de su casa. Los hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Su marido también. Y él la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada.
Sin embargo, Dios les da a los hombres y mujeres diferentes papeles en la iglesia, todos los cuales son igualmente valiosos a sus ojos. Con respecto al oficio del ministerio público, Dios ha reservado ese papel a los hombres de la iglesia. La descripción y las calificaciones de un pastor que se encuentran en Timoteo y Tito lo dejan claro. Los hombres deben llevar esto a cabo con humildad. Este papel les fue dado no porque son inherentemente más capaces que las mujeres. Simplemente refleja la voluntad de Dios, algo que le pedimos a hombres y mujeres que respeten. Gracias por ver el video. Bendiciones de Dios para la clase en vivo. Academia Cristo, aquí tu paz. Hasta ahí el video. ¿Alguna pregunta sobre el contenido del video? ¿Todo fue entendido? Bueno, Pastor, sí. maestro, pues Sí. yo donde tengo un poquito de dificultad, ¿cierto? Es como en la parte de que ya hemos tratado el tema sobre la parte del liderazgo de la mujer, Ajá. que pues a nosotros nos han enseñado pues que la mujer tranquilamente puede ejercer liderazgo en la iglesia y incluso llegar a ser hasta pastora, ¿cierto? Pues, y ahora estamos conociendo en las enseñanzas de la Escuela de Cristo por la palabra, ¿cierto? Que Ajá. entonces no es muy, no se ve muy bien. Eso es como un poquito mi, bueno, que todavía no comprendo muy bien, pero la idea es que uno pueda realmente ceñirse a la palabra definitivamente. Sí, porque y ese es el punto. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Hola Luz María, ahora parece que tiene su micrófono. Bienvenida a la clase. Sí, tanto en Primera de Timoteo y en dos sitios, en 1 Corintios 11, en 1 Corintios 14, indica claramente que Dios no quiere que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre y el ministerio público mayormente requiere el uso de autoridad. Entonces, por eso no puede ser pastoras, aunque pueden, y eso íbamos a llegar a eso, pero si hay un grupo de damas, ahí puede, el presidente del grupo de damas que dirige el grupo, ahí sí puede ejercer autoridad, si no hay hombres presentes. Entonces, eso no se puede. Igual como en la escuela dominical, una mujer puede enseñar a los niños, eso no es ejercer autoridad sobre los varones. Entonces ahí también para mantener orden en su clase puede dar instrucciones, órdenes a los niños que deben cumplir. Entonces ahí pueden también ejercer. Hay diferencia entre ser un líder con autoridad y dar testimonio. Así como las mujeres que eran los primeros testigas de la resurrección de Cristo, fueron y dieron testimonio hasta a los apóstoles. ¿Sí? Pero no lo hicieron mandando. La evidencia de autoridad es si uno tiene la posibilidad de mandar a las personas sobre las cuales tiene autoridad. Entonces, si simplemente una mujer da testimonio a un hombre sin mandarle, sin ejercer autoridad, eso puede hacer. En el caso de Aquila, Priscila ayudó también dando testimonio de alguna manera, pero sin violar el principio de que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre. Entonces, tanto en 1 Corintios 14 como en 1 Timoteo 2, 11 en adelante, de eso está hablando. No permito que ejerza autoridad sobre el hombre. Ahora, algunos dicen que eso era para esa época, no, pero el contexto muestra que eso es desde el principio. Tenemos una pregunta sobre eso en la clase ahora.
que esto inició desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva. Creó a Adán primero, y 1 Timoteo. ¿Están ahí todos? Ah, sí, me desaparecieron de algunos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Pero Sí, profesor, lo escuchó. César Augusto, que hizo la pregunta, parece que quizás su internet se cayó. Bueno, vamos a hacer la lección, y puede ser que en Venezuela o en otra parte la luz se haya caído, y pueden los que tienen más interés ver la grabación. Bien. Entonces ya vamos a hacer el repaso. Bueno, voy a terminar indicando lo que estaba diciendo. Entonces, el principio comenzó desde la creación. Eso muestra que no es para una época u otra, porque en 1 Timoteo 2 dice, una de las razones por las cuales no permite que la mujer tenga autoridad sobre el hombre es porque Adán fue creado primero y después Eva. Y entonces, eso es el orden de la creación. Y aún en Génesis vemos que ella fue creada como ayuda idónea para él, no viceversa. Entonces, el orden de la autoridad del hombre sobre la mujer comenzó desde el principio. Entonces, simplemente Pablo, tanto en 1 Corintios como en 1 Timoteo, está enseñando un principio que siempre estaba de esa manera. Hay sitios donde había excepciones, pero no respaldado por Dios. Entonces, había mujeres que tomaron autoridad, pero aún Débora, que fue una gobernadora aún sobre los hombres, ella indicó que no era correcto, que era para la vergüenza de los hombres que ella había sido colocada como líder. Entonces, eso también necesitamos ver. Bueno, ¿alguien más? Bueno, César, ya contesté la pregunta. Van a tener que escuchar mi respuesta en la grabación, porque no voy a repetir todo lo que había indicado ahí. Sí, profe, tuve mucha dificultad con el internet, se me cayó Sí, demasiado. eso. Ahorita estoy en otro Wi-Fi, a ver si ya está mejor. Entonces, de todas maneras, yo mañana o en la noche repaso la respuesta. Sí. Gracias, profe, Okay. Gracias. Sí, es con gusto. Bien, entonces la primera pregunta de repaso sobre lo que enseñó el video. ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿La congregación? Pero es Dios a través de la congregación. Efesios 4:11 a 13 dice, y Él mismo, o sea, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Pero vemos también en Hechos 13:1 que usó la iglesia como su instrumento para entregar o dar el llamamiento a los que iban a ser llamados. Pero al final es Dios el que lo hace. Pero esto es importante porque muchos, cuando por su testimonio un grupo ha comenzado, colocan a sí mismos como líder de la iglesia. Eso no es la manera correcta para llegar a ser el líder o pastor de una iglesia. Necesita ser el grupo mismo que Dios va a usar para dar el llamamiento a los que van a ser sus líderes. La autoridad viene de Dios, pero a través de la congregación o grupo. Yo le quiero preguntar, profe, acerca de los apóstoles en esta época, si hay apóstoles todavía o se puede creer que no. No de la misma forma que los apóstoles en la época de Jesús.
Y eso vemos por, yo creo que una vez también, otra vez habíamos hablado de esto, el reemplazo de Matías de Judas. Uno de los requisitos para un apóstol de los 12, 13 incluyendo Pablo, era que tenía que estar con Jesús personalmente y nadie puede haber cumplido con ese requisito hoy en día, ¿verdad? En Sí, un señor. sentido general, pero no como la autoridad de los apóstoles que estaban a cargo de toda la obra. Apóstol significa enviado. Entonces, en un sentido más amplio, se puede decir que cualquier misionero que es enviado también en cierto sentido podría ser llamado apóstol. Pero nosotros no tratamos de no usar ese término porque va a confundir, porque las personas van a pensar si llamamos a alguien apóstol que es un apóstol igual a los 12 apóstoles en la época de Jesús, y no es así. De esos no hay más, porque ya nadie más ha caminado con Jesús y no ha recibido directamente su llamamiento de parte de Jesús mismo, ¿sí? ¿Entendió? Entiendo. Gracias, Entonces, profe. en Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero no dice que para toda la eternidad, o sea, a lo largo de toda la época del Nuevo Testamento va a seguir constituyendo a apóstoles. No, los constituidos ya fueron constituidos, ¿sí? Eso sabemos por la descripción y los requisitos que estaban dando para los apóstoles. Y dice constituyó, parece que ya fue, ¿cierto? No dice constituye, sino que constituyó. Sí, también, muy bien. Pero hay algunos de esos oficios que pueden seguir. Evangelistas, pastores, maestros y otros también que pueden ser llamados para diferentes funciones o propósitos de acuerdo a la necesidad de la congregación. Un visitador a los enfermos. Puede alguien ser llamado para ese oficio, para hacer en nombre de la congregación. Entonces ya esa sería una forma del ministerio público por llamamiento que daría. Otro encargarse para visitas de disciplina eclesiástica. Otro puede ser llamado para ser consejero, que su habilidad es esa, aconsejar basado en la palabra de Dios. Ha estudiado de esa manera y tiene habilidad para eso. Entonces, la congregación puede llamar a alguien para ser su consejero oficial espiritual. Entonces, eso también sería una forma del ministerio público. O sea, tampoco Efesios 4:11 al 13 restringe o dice que solo estos son posibles para la iglesia. No, cada iglesia, cada congregación puede elegir y llamar de acuerdo a su necesidad. Claro, después de capacitar al individuo para tal función. Bien, y en otra reunión había invitado a personas, si hay alguien que encuentra una referencia bíblica que dice que no se puede llamar así a individuos, miembros de la congregación para oficios en el ministerio público, en la cual tendrían autoridad para esa forma del ministerio, entonces sería presentar esa referencia bíblica. Si no, entonces tenemos libertad para hacer, claro, según el orden que Dios ha establecido, porque ese mismo Efesios 4 indica que es para capacitar, a fin de perfeccionar o capacitar a los santos para la obra del ministerio. Necesitan capacitación, no pueden simplemente ser metidos. Mira, te toca a ti esto hoy o la semana entrante. No, necesita capacitarlos para poder hacer una función pública en la iglesia. Bien, eso si esa invitación sigue. Si alguien tiene dificultad con esto de las diferentes formas del ministerio, que no es solo el pastorado, no solo el pastor que es el único que puede encargarse de toda la obra del ministerio. Puede haber otras formas del ministerio o un ministerio dividido entre varios, cada uno siendo asignado por la congregación
lo que va a ser su responsabilidad y oficio. Bien. ¿Algo más sobre eso? Entonces, la próxima pregunta. ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacer a sí mismo líder de un grupo? ¿Quién quiere comentar sobre eso? ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacerse a sí mismo líder de un grupo? Bueno, yo creo, pastor, yo creo que es como está escrito, porque pues uno se puede equivocar con una emoción, pero realmente no tiene el llamado, entonces a la final va a estar en un lugar equivocado y yo pienso que las cosas del Señor son muy serias y si uno no tiene la vocación, no debe uno a sí mismo proclamarse tal cosa si no lo es. Sí, pero ¿por qué no? Esta pregunta puede ayudar. ¿A quién pertenece, claro, dado por Dios, a quién pertenece el ministerio de la iglesia? Y el ministerio de la palabra. Finalmente, podemos hablar del ministerio del sacerdocio universal, que es privado, y el ministerio público. Pero finalmente es el mismo ministerio, es el ministerio de la palabra de Dios. ¿A quién pertenece ese ministerio? ¿A una persona que dice, yo voy a tener la autoridad, yo voy a hacerlo todo? ¿Ese ministerio pertenece a un individuo? ¿A quién pertenece? Al grupo, a la iglesia. Sí, a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los cristianos, les pertenece. Claro, no todos ellos, aunque les pertenece, van a poder llevar a cabo la función del ministerio público, porque se necesita orden para eso. Eso sí, Dios manda, que todo se haga decentemente con orden. Si todo el mundo pelea porque es mi turno para predicar, yo voy a predicar. No, eso no es forma ordenada. Entonces, para tener orden, sí, la congregación designa cuál de sus miembros, o puede ser también personas de afuera que es capacitado, va a ser llamado para hacerlo en el nombre, en el lugar de los demás miembros. Entonces, por eso, ningún individuo tiene derecho de autoproclamarse la persona con autoridad para el ministerio público. No le pertenece a él, pertenece a todos. Y entonces, el llamamiento viniendo de todos, o sea, de toda la congregación, es la manera de también reconocer que estamos reconociendo que el ministerio pertenece a ellos. Si no, ¿qué es lo que pasa? Otro papado, ¿sí? Eso es lo que más o menos poco a poco llegó a suceder en la Iglesia Católica. El obispo de Roma tomó más y más poder y claro, ese poder le fue cedido también por toda la iglesia poco a poco, no sucedió un día para otro, pero llegó un día cuando finalmente el Papa dice, yo ya tengo la autoridad, mando yo, todos tienen que obedecerme a mí. Eso sucedió en los 400 después de Cristo. Entonces, Profesor. eso es lo que pasa, pero eso no es correcto. No es el Papa el que dicta quién va a ser los ministros o los sacerdotes o arzobispos, etcétera. Debe ser la iglesia. La autoridad viene de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Es como Dios ha indicado. ¿Han entendido? Pero eso pasa en muchas iglesias que no son católicas también. Alguien se proclama pastor porque él quizás hizo el testimonio original, la evangelización y comenzó un grupo y él tiene el talento, entonces es mi iglesia, ¿sí? Y se proclama pastor y las ofrendas van a él y él determina cómo van a usar. Y él manda, mira, tú eres tú vas a hacer esta parte del ministerio la próxima vez. O sea, todo lo manda él. Entonces se ha convertido en un mini papa en su iglesia. No es correcto que sea así.
los que son líderes o pastores van a tener autoridad, pero su autoridad viene no de sí mismos, sino de la congregación, de Dios a través de la congregación. La congregación tiene todo derecho de mandarle qué hacer, qué no hacer, qué predicar, qué no predicar, disciplinarlo. Todo eso, la congregación tiene autoridad para hacer. Entonces, una vez que la congregación da a un ministro público, un líder o pastor público, él no puede salir de ese ministerio asignado. Él no puede hacer lo que él piensa que necesita hacer, sino de acuerdo a lo que las instrucciones de la congregación recibe su Profe, instrucción. ¿Sí? de ahí que han salido muchas iglesias que se llaman independientes, ¿cierto? Ajá. Que sí, que han salido de otras coberturas y ellos han formado su iglesia y ellos son los líderes principales. Si es por doctrina falsa, entonces está bien. Pero si siguen la práctica que el que tiene la autoridad es el líder o pastor y la congregación no le manda a él, sino él a la congregación, en ese caso está mal formado otra vez. Sí. Profesor, Sí. ¿puede desarrollar y explicar un poco más respecto a la congregación? Cuando dice congregación, ¿a quiénes se refiere? 2 o 3 personas que se reúnen para escuchar la palabra de Dios públicamente. Ahí están las mujeres y son 100 personas. Ajá. ¿Qué pasa si son 100 personas y entre las 100 personas, 40 son mujeres y 60 hombres? No importa el porcentaje, vamos a tratar de seguir lo que la palabra de Dios indica al respecto. Deben ser Ya, los varones en ese grupo que toman el liderazgo. entonces, Que, cuando bueno, hablamos de... van a ser asignados, no toman, pero asignados y van a aceptar el liderazgo. Después de ser capacitados, claro, también. Ya, bueno, me voy a lo siguiente. Cuando dice congregación, se refiere únicamente a aquellas personas que están capacitados y forman parte del liderazgo. ¿A eso se refiere cuando dice son congregación? todos los cristianos que se reúnen juntos y mayormente van a tener un nombre, van a nombrar la congregación con un nombre. Entonces, van a diferenciarse del otro grupo en otra ciudad, por ejemplo, con lo cual no van a poder reunirse. Entonces, Sí, lo que adelante. entiendo, profesor, entonces, ese grupo de personas, congregación, donde están personas capacitadas, personas no capacitadas, entre hombres y Sí. mujeres, son Ya. aquellos los que pueden designar a personas para que puedan predicar. Sí, claro. O pueden hacerlo todos, excepto las mujeres no van a poder votar porque el voto es de autoridad, ¿sí? Entonces, los varones del grupo pueden todos votar e indicar quién quieren que les sirva. O si la congregación es un poco más grande, pueden elegir un concilio o un directorio. En Bolivia ahí lo llaman directorio. Y darles autoridad a ese grupito para hacer los llamamientos. Aún así viene de la congregación, ¿sí? Igualmente, también pueden dar autoridad a un líder o pastor para él pedir ayudantes para alguna parte de la obra. Si la congregación le da a un líder, que es, vamos a decir, pensar que hay un solo líder en una congregación, un pastor, entonces si le dan a ese pastor autoridad para pedir que alguien lea la escritura el domingo, o que ayude con la Santa Cena, o que le acompañe para visitar a los enfermos, entonces ya tiene la autoridad de parte de la congregación para dar llamamientos, no permanentes, sino de una vez o temporales, a miembros de la congregación para hacer. Entonces, el llamado también puede venir
de parte del pastor o líder si es que la congregación le da esa autoridad. Si no, si la congregación dice, no, tú no vas a asignar a nadie, nosotros siempre vamos a hacerlo. Entonces, así va a ser. ¿Me entiende cómo la congregación puede delegar autoridad a otros? Pero aún así viene de la congregación. Y al delegarlo, si la persona a la cual han delegado mal usa esa autoridad, le quitan esa autoridad. Profesor, tengo una duda. Entonces ahora, ¿cómo saber si una persona es parte de la congregación o no? Pues mayormente para orden van a ser confirmaciones, ¿sí? Entonces los confirmados van a ser miembros de esa congregación. No es mandado la confirmación, pero la instrucción en la palabra de Dios sí. Y es una buena práctica, aunque no mandado, para mantener ese orden, para que no haya dudas al respecto, hacer algo semejante, ¿sí? Y la mayoría de las congregaciones lo hacen, por lo menos las nuestras. Van a hacer que todo el que quiere ser miembro, aun si han llegado de otra congregación en compromiso con nosotros, primero va a tomar un cursito, ¿sí? Entonces, ahí en base a eso, le pueden recibir. En otras, si viene de otra congregación, el líder o el directorio de esa congregación le envía una carta diciendo, mira, este miembro va ya viajar y va a llegar donde ustedes, entonces es un miembro nuestro. Entonces, le recomendamos para ser miembro suyo. ¿Ya? Eso es otra manera que a veces se usa. Otra pregunta, profesor. Ajá. Para ser miembro de la congregación, aparte de los cursos, aparte de compartir la cena, ser bautizados, y se pone otra regla, ¿eso es bíblico? ¿Es permitido que se ponga, aparte de esos elementos, Sí, poner otra regla más? ¿Es sí, permitido? sí, ni eso es regla de la Biblia. La Biblia no dice que hay que pasar un curso. Eso es un asunto de orden. Entonces, cada congregación sí tiene derecho, mientras entiendan que no está Dios mandando. Estamos haciendo esto para cumplir con lo que sí ha dicho, que todo debe ser hecho decentemente y con orden. Y para nosotros tener esta regla nos ayuda a hacerlo decentemente y con orden. Tienen derecho de hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia no manda que la hora del culto. Entonces, cada congregación tiene una regla. Para nosotros, la hora del culto es esta. Eso es una regla. ¿Sí? Tiene derecho de establecer esas cosas para mantener el orden como mejor les parece. Mientras esas reglas no vayan en contra mandatos o prohibiciones de Dios. Nos da mucha libertad en ese aspecto. Sí, en la constitución de la mayoría de las iglesias hay la porción que son las reglas. ¿Sí? La gran mayoría de esas reglas no vienen de la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, hay reglas sobre el concilio directorio. Pues la Biblia no manda tener un concilio directorio. La iglesia en Jerusalén sí tenía un concilio, pero la Biblia no manda que haya. Pero muchas congregaciones van a tener algo así o semejante. Entonces ponen reglas. Vamos a en este concilio o este directorio tener presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Nada de eso es mandado por la palabra de Dios. Pero sí piensa la iglesia que eso es una buena manera de mantener orden y hacer decisiones de parte de ese grupo para que todo, si es congregación de 100 o más, toda la congregación reunirse para cada cosa, muy difícil ya. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría eligen un grupo más pequeño y le dan instrucciones, reglas, aunque no vienen de la palabra de Dios. Es lícito eso, claro, para que pueda haber orden. ¿Sí entendió? Sí, sí, profesor. Ahora, si en una congregación están los líderes y hay una persona que quiere ser líder también, quiere también predicar,
¿Tiene que esperar o puede mandar una carta o solicitud? ¿Se puede? Mayormente, puesto que Dios sabe a quien Él quiere, es bueno tener el deseo. La Biblia dice eso. Si alguien desea ser líder o pastor, buen deseo es, ¿sí? Entonces es un buen deseo, pero no puede colocarse, ¿sí? Puede manifestar de alguna manera su gusto, su deseo, sin buscarlos, porque es Dios el que busca a su ministro, no viceversa, ¿sí? Y lo hace a través de la congregación. La congregación es la que va a analizar los dones, las capacidades de los miembros, las personas que van a querer llamar para ocupar esos ministerios, ¿sí? Y una vez que lo haga, y si uno que tenía el deseo no es elegido, bueno, va a someterse a eso y dar gracias a Dios que la congregación tiene los líderes que necesita. Pero Ya, buen profesor. deseo Muchas es gracias. bueno tener el deseo de participar, pero finalmente la congregación decide. Ya, profesor. Muchas gracias. Sí, es con gusto. Buenas preguntas. Bueno, y todo eso puede una persona forzosamente hacerse a sí mismo líder del grupo. No, porque el ministerio, finalmente la respuesta es esa. El ministerio pertenece a todos los cristianos, no a uno, para colocarse a sí mismo. Bien. Próxima pregunta. ¿Cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para ser un líder o pastor o de llevar a cabo cualquier forma de ministerio público? ¿Cuáles son algunos de los requisitos? Dice que debe ser irreprensible, no dado al vino, hombre, una sola mujer, no pendenciero, Muy no bien. neófito. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible ahí? Porque al final de cuentas, si vemos, si analizamos también los corazones y los pensamientos, nadie es irreprensible. Pero aquí dice, debe ser irreprensible. ¿A qué se está refiriendo usando los contextos de la Biblia? Yo pienso que puede ser tal vez referirse al buen testimonio y a De que afuera, tenga ¿ok? a los de afuera y De a los de parte de los de adentro. afuera. Sí, ok, muy bien. O sea, irreprensible en su comportamiento externo. Claramente está hablando Es, de eso, porque nadie es. Todos han pecado, dice la Biblia. Entonces, ¿quién es irreprensible en todo sentido? No, nadie. Pero nadie debe poder acusarle de algo que le quitaría la confianza a la congregación. Bien. Entonces, ahí Profesor, bastantes son los requisitos y eso es para cualquier persona, aun si nada más va a distribuir la Santa Cena para ser llamado para eso. Todos esos requisitos entonces, también aplican a él. profesor, ¿qué pasa Sí, si una persona, qué sé yo, a ver, se ve que está cometiendo varias veces el mismo error, se muestra soberbia, cambia la prédica, se le dice personalmente y vuelve y no reconoce y es líder. En ese caso, ¿qué se haría? ¿Qué se hace? finalmente, o sea, a veces, a ver, uno hace determinaciones propias, ¿sí? Y a veces la perspectiva de uno no es la de los demás, ¿sí? En cuanto a soberbia, por ejemplo. Soberbia es difícil a veces estar absolutamente seguro que alguien está practicando la soberbia y que por ese motivo está haciendo las cosas. Sí, ahora, si toda la congregación, la mayoría en la congregación o del concilio piensan así, claro, le van a quitar su ministerio, ¿sí? Si ha sido exhortado.
Pero es si uno, desde mi perspectiva, a mí me parece que es un poco soberbio y le he exhortado y parece que no está respondiendo. Yo no tengo derecho. Yo puedo decirle, mira, me parece que eso va a hacer daño al final de cuentas. Hemos dicho, para la disciplina eclesiástica, la cosa necesita ser absolutamente clara. Y muchas veces, para ser muy claro, se necesita testigos, se necesita varias personas para ponerse de acuerdo con respecto a una ofensa que un líder está cometiendo. Hay algunas cosas, claro, que son muy, muy evidentes. Y hoy en día, desafortunadamente, hay pastores que ya eh, dejan su esposa y viven con otra, aún siendo pastor. Pues eso es claro y evidente. Si eso se da a conocer claramente, de una vez el concilio va a ponerlo bajo disciplina, exhortarle, y si persiste, ya tiene que bajarse. Bueno, puede ser que de una vez va a tener que bajarse porque ya no es irreprensible externamente, pero podría hasta excomulgarlo si persiste. ¿Me entiende, Abel? Algunas Sí, de las... me voy justamente a ese tipo de ejemplo, ¿no? A Ah, ese ya. tipo de ejemplo que usted acaba de dar. Entonces, ¿qué pasa si la congregación le hace conocer su error y continuamente, primero dice, sí, no ha sido mi intención la primera Ajá. vez, pero la segunda vez vuelve a cometer lo mismo y la congregación le vuelve a hacer notar y vuelve a decir, sí, pero no ha sido mi intención, entonces pido disculpas. Y nuevamente, y empieza y continuamente sucede lo mismo. En ese caso, ¿qué se hace? Bueno, dependiendo de qué fue, ¿sí? Eh, el, si es algo que va a quitar la confianza de la congregación que tiene la autoridad puede bajarlo de su ministerio. Y usted no puede seguir teniendo este puesto, ¿sí? Ya, sí, ahora sí está claro. Ok, pero a veces es algo que eh, no es adulterio, por ejemplo, o em, quizás levantó la voz más de la mayoría piensa que no debió levantar la voz de esa manera, entonces le exhorta, um, pero en su entusiasmo a veces la levanta otra vez. Ese no requiere que se baje del ministerio, ¿sí? Se ve que está intentando, luchando con eso. Todas esas cosas necesitaría evaluarse. Pero si está cometiendo adulterio, entonces de una vez eso no necesita continua exhortación, ya no es irreprensible. Profesor, la última pregunta. ¿Cómo se detecta entonces la soberbia? Bueno, a veces es difícil porque una persona por amor a veces parece soberbia, pero por amor insiste en que la palabra de Dios es verdad, absolutamente, y eso parece soberbia. Las iglesias evangélicas llaman a nosotros personas con orgullo y soberbia, porque insistimos absolutamente que en la verdad de la palabra de Dios, como la enseñamos, ¿sí? Y no aceptamos nada contrario. Muchos llaman eso soberbia y no es amor a la palabra. Entonces necesitamos tomar todo eso en cuenta. A veces lo que parece soberbia podría ser amor a la palabra, amor a otros, no soberbia. Insistir en algo que es correcto insistir, no es necesariamente soberbia, aunque podría ser soberbia. Entonces, por eso, en lugar de uno juzgar el asunto, es mejor que si hay algo público que está pasando, que los varones se reúnen al respecto. ¿Sí? Sí, pero profesor, mi pregunta es, ¿cómo detectar cuando es soberbia? Sí, mira, soberbia es cuando uno dice lo que yo quiero va a suceder, ¿sí? Si no tiene bases. Cosas así muestran soberbia. Es mi voluntad. Si alguien dice, yo soy el pastor y yo mando, bueno, eso es soberbia. Algo así. Entonces, todo aquello que está fuera de la Biblia.
todo aquello que está fuera del orden, cómo se tiene que establecer el culto, por decir. Sí, si la persona insiste en hacerlo de su manera, aunque la congregación ha establecido su orden, pero lo hace de otra manera a propósito, eso sí, también puede llamarse soberbia, ¿sí? Y desobediencia a las instrucciones de la congregación. Gracias, profesor. Ahora, con respecto a que a una persona se le dice que es soberbia, es verdad, ¿no? Es verdad, porque muchas veces, como usted dijo, se les trata de hacer entender de que el camino que están tomando es incorrecto, entonces se les muestra una y otra vez y dice, no, tú eres muy tajante, eres muy soberbio. Eso es verdad, ¿no? Pero, como usted dice, en el fondo, eso es amor al prójimo. Si está siguiendo lo que la palabra de Dios dice, entonces sí, no va a poder llamar eso soberbia. Gracias, Muy bien. profesor. Ok, muy bien. Ya hemos hablado de eso. Ya vamos a desarrollar un poco más los puntos principales de esta lección. Jesús quiere que su rebaño sea atendido mientras está aquí en la tierra. Así que Él provee una variedad de líderes dependiendo de las circunstancias y necesidades de cada grupo. Estos líderes son llamados a servir por parte del grupo o congregación. El llamado puede ser informal o puede ser formal. Puede ser tiempo completo, puede ser tiempo parcial, puede ser una sola ocasión, una participación única en un ministerio. De cualquier manera necesita ser por medio de la congregación. También, como acabo de explicar, la congregación puede designar esa autoridad a un grupito más pequeño, un concilio, un directorio, o también puede designar parte de esa responsabilidad a uno de sus líderes o pastores. Le damos a usted la autoridad para llamar a alguien para participar en la Santa Cena, en la distribución de la Santa Cena, o alguien para leer las lecturas. Y eso es ministerio público. Leer la lectura públicamente es ministerio público. O designamos a usted para elegir quién va a ser enseñar la escuela dominical. Si la congregación le designa a alguien para escoger a la persona, entonces puede hacerlo. Si no, si insiste en hacer todo la congregación misma, también puede hacerlo de esa manera. O sea, hay mucha variedad, mucha libertad que Dios ha dado con respecto también a los llamamientos que los líderes que van a participar en ministerio público necesitan recibir. Pero la forma en que escogen hacer necesita ser entendido, ¿sí? Por la congregación, explicado. Nosotros vamos a hacer la cosa de esta manera. Nosotros vamos, por ejemplo, si ha designado a un pastor o líder para él hacer otros llamados, entonces eso necesita ser explicado. Así, si el pastor te pide a ti, eso es porque nosotros le hemos dado la autoridad para hacer eso. Entonces, eso necesita ser explicado para que toda la congregación entienda cómo se va a proceder con los llamamientos. Profe, Sí, la pregunta que yo quiero hacerle es, por ejemplo, ¿es correcto que un pastor tenga un sueldo, o sea, le fije un sueldo mensual o quincenal? ¿Eso está bien o eso va en contra de la palabra? no, la Biblia manda eso, que el obrero es digno de su salario. Entonces, Pablo aplicó eso al ministerio. Y al Corintio, no quiere decir que cada ministro va a insistir que le den un salario, puede rechazar, pero la congregación sí tiene la responsabilidad de dar. Pablo rehusó recibir un salario en Corinto para que no hubiera malentendidos, pero dice, tuve derecho de ser pagado un salario, ¿sí? Y manda a las congregaciones pagar
a los que trabajan. Ahora, hay diferentes formas también de eso. Si alguien participa muy poco, tiene una función no de tiempo completo, obviamente no van a darle un salario de tiempo completo a alguien que no trabaja a tiempo completo. Pero hay diferentes maneras. Por ejemplo, Abel sabe eso, en Bolivia le dan una cantidad de dinero por cada acto ministerial. O sea, cada vez que alguien que ha sido capacitado predica, le dan una cantidad de dinero por esa predicación. Y creo que es 100 bolivianos, por lo menos era cuando yo estaba. Y eso es otra manera. Se está siendo pagado por su oficio que está llevando a cabo en nombre de la congregación. Entonces, no solo es correcto, es mandado. La congregación debe a los que sirven en el ministerio público pagarles por ese servicio. Claro, la Biblia exhorta a los pastores no a hacer su ministerio por el dinero, o sea, desde su parte, eso no es lo prioritario. Pero visto desde la congregación, sí, la congregación necesita ver su responsabilidad de sostener a los que le sirven. ¿Eso responde? Profe, sí, yo lo entendí, sino que como la Biblia también habla de los pastores asalariados, todo eso, y también, por ejemplo, he escuchado cuando a veces personas juzgan y critican al hermano que, digamos, escribió un libro y lo vende, ¿cierto? O que es un cantante y vende su disco, en fin. Entonces la gente lo juzga, los critica, que porque la palabra no se puede vender, que tal cosa, y pues yo no voy como que eso sea directamente malo, Biblia, porque otra vez, la clave es dónde dice la Biblia, ¿sí? ¿Dónde dice la Biblia que un pastor no puede vender un libro, escribir un libro y venderlo? No lo dice. Tiene libertad, eso, entonces. Si la Biblia no lo prohíbe, entonces tiene libertad para hacer eso. En ese versículo que habla del asalariado que abandona las ovejas, está hablando al pastor, ¿sí? Al líder. Desde su perspectiva, por eso dije, no, el que recibe el salario no debe hacer su ministerio para su salario, sino por amor al rebaño. Entonces, en esa parábola Jesús está hablando de la persona que no le importan las ovejas, sino lo que le importa es su salario. Sí, eso sí Jesús está condenando. Y eso sí es una precaución para cada líder que recibe un salario de parte de la congregación. Cuidado de no hacer su ministerio solo para recibir su salario. No. Dios quiere que en cuanto a usted, su prioridad, su enfoque sea los miembros, su bienestar espiritual y cuidar y enseñar y predicar y capacitarlos para el ministerio. Ese debe ser el enfoque del pastor. O sea, hay diferentes instrucciones cuando habla al pastor o líder y hay otra instrucción cuando habla a la congregación, ¿sí? Cuando habla a la congregación, su deber es pagar, sí, por el servicio dado. amén. Pero cuando habla al pastor o al líder, no. Su deber no es insistir en que le paguen, no, es cuidar las ovejas y aceptar lo que la congregación le parece justo y no quejarse. Y si no puede llevarlo a cabo, entonces va a necesitar renunciar. En ese caso. Así es, Okay. entendido. Muy bien. Bueno, sigo con la profundizar. Profesor, Sí. profesor, no sé si me permite, esto de la designación de personas quienes están al frente, todo lo que usted ha explicado, es una forma muy atinada. Tal vez esto no se comprende todavía, pero aquí la experiencia que se ha vivido es muy atinada, No es entiendo muy la palabra buena, porque atinada, lo siento. sí, es una expresión, perdón, es una forma buena de ver esta forma.
¿no? Ajá. Es una buena decisión. Tal vez no sea muy conocida en otros lados, pero Es verdad, no es. es muy buena, es muy Y buena. no es la única manera, pero a mí me parece también que es una buena manera de hacer las cosas para que Dios quiere que los dones de todos sean utilizados. Para que sean utilizados van a necesitar capacitación. Aún capacitados no significa que van a participar en el ministerio público. Necesitan ser llamados en una de las varias formas que hemos mencionado de parte de la congregación. Ahí pueden participar y usar esos dones. Pero aún así Dios quiere, y eso muchos no es, a veces el pastor lo hace todo, pero ¿qué pasó con todos los dones? Y la Biblia dice claramente, Dios quiere que los dones sean usados. Y para hacerlo necesitan capacitación. ¿Quién tiene responsabilidad de capacitar y entrenar para el ministerio? Son los que ya son líderes. Parte de su responsabilidad no es solo predicar, no es solo enseñar la palabra, es también capacitar para el ministerio. Eso dice Efesios 4, 11 y 12 muy claramente. Y muchos olvidan esa parte, no entienden esa parte en muchas congregaciones, desafortunadamente. Pero es muy importante, si queremos por gratitud seguir la voluntad de Dios, entonces incluir eso cuando una congregación está formándose. Bueno, voy a seguir con el desarrollo. Entonces, estos puestos de liderazgo, ya sean maestros, visitadores, predicadores, pastores, evangelistas o cualquier oficio que la iglesia requiere, son parte del ministerio público. Se llama el ministerio público no porque necesariamente ocurre en un espacio público. Algunos no, por ejemplo, una visita a la casa de alguien, sino porque se lleva a cabo por parte y en el nombre del grupo. Ahí es donde llega a ser ministerio público. Otro nombre para el ministerio público es ministerio representativo. En su obra, el líder llamado representa al grupo que lo llamó, no representa a sí mismo, no está haciéndolo con su propia autoridad, sino representa al grupo del cual recibió su llamamiento. En otras palabras, cuando esos líderes están haciendo la obra del grupo que los llamó, ellos están sirviendo en el lugar y por el llamamiento del grupo. Yo le pregunto, profe, yo por ejemplo en mi congregación muchas veces he ido y he acompañado a una hermana amiga de otra congregación a visitar a los enfermos en un hospital. Ajá. Y digamos que eso sería malo en el sentido de que yo no le pedí permiso al pastor de mi congregación o uno No. puede hacer eso normal. Eso, otra vez, el ministerio pertenece a todos. Solamente cuando uno es llamado para hacerlo en nombre de la congregación, ya necesita seguir las reglas de la congregación y reportar sus actividades. Pero todos pueden hacer visitas al hospital, ¿sí? En privado, ¿sí? No siendo llamados. Pero si yo recibo un llamamiento, nosotros queremos, va a decirme el concilio, que usted se encargue de eso. Vemos que usted ha sido capacitado, usted tiene el don para hacer eso. Entonces, encárguese por nosotros para que nadie que se enferma en la congregación no recibe visita. Quizás no tiene familiares o algo así. Cada persona que se enferma va a recibir una visita y usted va a asegurar, ¿sí? Eso va a ser su llamamiento. Entonces, si yo soy llamado para oficialmente hacer visitas, ahí sí necesito reportar al directorio. Si es el pastor que me asignó eso porque tuvo la autoridad asignada de parte de la congregación para poder hacer eso, entonces reporto a él mis actividades, cómo me fue, etcétera, ¿sí? Entonces, si es en nombre, si es por llamamiento, ahí sí, necesito seguir las reglas. O puede ser que hay diferentes hospitales y dos personas llamadas. Entonces, a usted le toque este hospital y al otro el otro. Entonces, ya esa es la asignación. No voy a visitar en nombre de la congregación enfermos en el otro hospital, porque me asignaron esta y otro se ha asignado el otro hospital. ¿Me entiende?
ahí sí necesito seguir las reglas que me dan para mi llamamiento. Pero en privado, yo puedo ya también acompañar a otro y visitar en cualquier de los hospitales, ¿sí? Pero no diciendo, Gracias. vengo de parte de la congregación, ya no voy a decir eso, ¿sí? Yo me enteré de que estabas enfermo y me preocupé, me han pedido venir la familia, entonces he venido, ¿sí? Eso es ya ministerio de sacerdocio universal. Pero si es en nombre de la congregación, ya sería anunciarse de esa manera. Yo soy el llamado consejero para visitar a los enfermos de parte de la congregación y vengo entonces con este encargo para darle un devocional y escucharlo y visitarlo. Y eso sería la diferencia. ¿Sí? Gracias, Ok. profe. Sí, Muy señor, ya lo bien. entendí, sí, señor. Muy bien. Bueno, Profesor, ya esto es no. porque, ¿Sí? profesor, esto es porque todos somos sacerdotes, ¿no es verdad? Sí, exactamente. Y el ministerio nos pertenece a todos, a todos los cristianos. Pero para hacerlo públicamente, eh, con llamamiento, o sea, se necesita llamamiento de parte de la congregación, ¿sí? Para hacerlo en nombre de la congregación. Eso requiere llamamiento. No puedo simplemente designarme. Yo voy a hacer esta visita en nombre de la congregación y con la autoridad de la... No, pues si no me ha dado esa autoridad, no puedo decir eso cuando hago la visita. Gracias, profesor. ¿Ok? Bueno, no llegamos, hemos hablado al principio un poco de papel de la mujer. Claramente la Biblia dice eh, que uno que mencionó 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer, que Dios es la cabeza de Cristo. Y 1 Timoteo 2:12, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde el silencio. Entonces, simplemente no voy a preguntar, sino resumir, dar un repaso de esto. Entonces, lo que Dios prohíbe, por lo tanto, es que las mujeres tengan puestos o papeles de autoridad sobre los hombres, sobre todo en la iglesia y en el hogar, que son mencionados específicamente. Por otro lado, pueden dirigir y tener autoridad en puestos en los cuales no tienen que ejercer autoridad sobre los hombres. Por ejemplo, una mujer puede dirigir las reuniones del grupo de damas. Si ese grupo le llama para ser presidente, o se le pide ser presidente de su grupo y dar un devocional y mantener el orden, dando instrucciones, bueno, entonces puede tener esa autoridad. Pero ahí es sobre damas, no sobre hombres. También pueden enseñar con autoridad a los niños en la escuela dominical. Entonces, no es que no pueden tener ninguna función con autoridad, solo que lo que la Biblia prohíbe es que tengan puestos o participaciones que requieren autoridad sobre los hombres. ¿Preguntas sobre eso? Pastor, no se le puede entonces llamar pastora a una No. dama, a la esposa del pastor, ¿no? Si entendemos el significado de un pastor hoy en día, no era así necesariamente en la época de los apóstoles, pero todo el mundo hoy día tiene el entendimiento que un pastor es uno que tiene autoridad sobre toda la obra, responsabilidad de cuidar las ovejas, él. En ese sentido, ese tipo de pastor, no, la mujer no puede ser pastor. En otra reunión hemos dicho, pero aún una mujer que enseña en la escuela dominical, finalmente, pastorear significa enseñar la palabra, dar alimentación espiritual y la alimentación es la palabra de Dios. Pero mayormente no vamos a usar ese término simplemente por la confusión. Simplemente la mujer que enseña en la escuela dominical, vamos a decir, ella está enseñando a esas ovejitas la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, eso es su función ahí. Pero pastora en el sentido que la mayoría entiende, no podría ser una encargada de todo la obra y la responsabilidad del bienestar de todas las almas de la congregación. No, eso una mujer no puede ser porque eso requiere autoridad. ¿Sí? ¿Entiende?
Y hasta, Sí, hasta no va a profe. poder predicar públicamente un sermón, porque en un sermón hay que mandar la ley, ¿sí? Dar testimonio es otra cosa. Uno puede dar testimonio. Por ejemplo, una mujer puede decir a un hombre, mira todo lo que Dios ha hecho para mí, ¿sí? Yo soy pecadora, y mira, Jesús vino y obedeció la ley de Dios por mí y Él pagó por mis pecados. Yo soy salva por la obra de Cristo. Eso es dar testimonio. ¿Está mandando? Ahí escuchó un mandato. Haga esto, ¿sí? Ahora te toca a ti hacer tal cosa. No, no ha dicho. Ha simplemente dado testimonio. Y eso las mujeres pueden hacer con los varones, dar testimonio. Eso hicieron las mujeres que fueron testigos de la resurrección. Fueron y a prisa y dieron testimonio. Dijeron, hemos visto al Señor, se ha resucitado. Eso no estaba quebrantando eh, el principio de la autoridad del varón. Entonces, puede dar testimonio, puede en ese sentido evangelizar, indicando todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y también por otros. Se convierte en un testimonio con autoridad cuando comienza a mandar. Esa es la clave. La manifestación de autoridad es cuando manda, cuando alguien manda. Entonces el concilio manda a los que son llamados. Estos son sus encargos, no salgan de esos. Eso está mandando, ¿sí? Eh, Profe, sí. entonces, bueno, entonces se le consideraría eso prácticamente un pecado, o sí, porque es desobediencia a la palabra, Sí, sería claro, pecado es en ese pecado. caso. Claro, es que una mujer sea pastor. ¿Y cómo va a predicar toda la palabra de Dios? Va a tener que dejar afuera 1 Corintios 11, 1 Corintios 14, 1 Timoteo 2. No va a poder predicar sobre esos textos porque ella misma está violándolos. Y es pecado, ¿sí? Que una mujer sea pastora en ese sentido, encargada con la obra. Sin embargo, pastor, eso se ve muy, muy a menudo en muchas congregaciones Sí, predicadoras, enseñando dominicales, mejor dicho. Sí sé yo que la doctrina de los pentecostales unidos, ellos, por ejemplo, ellos sí, verdad que ellos no aceptan mujer predicando ni de pastoras, nada, eso sí tienen ellos, que ellos esa parte la tienen muy clara. ok, esto es muy importante. Lo que determina si algo es correcto o no, no es la cantidad de personas que lo hacen. Lo que determina si algo es correcto o no es si la Biblia lo dice y lo manda. ¿Sí? Y muchas veces es la minoría que realmente está siguiendo lo que la Biblia dice. Entonces, pero algunos usan pero todos están enseñando, no importa. Mira lo que la Biblia dice. No importa cuántos lo hacen, está mal. No permito. Y San Pablo hablando en nombre de Dios. Ahí es mandamiento. En 1 Corintios 14, esto es mandamiento de Dios. Entonces, ahí está. Y muchos dicen, no, solo para esa época. No, el contexto indica que este principio se hizo desde la creación. Y Pablo en 1 Timoteo 2 indica eso. Uno de los motivos por los cuales la mujer no debe tener autoridad es porque Adán fue formado primero y después Eva. Ese es el orden de la creación. Y claramente ese orden de la creación muestra que la autoridad es para el hombre. Entonces, no se puede decir Profe, para una época, no es de todas las épocas. sí, ¿Sí? señor, ya le entendí. Ok. Profe, ya que estamos por ahí cerquitica, ya al finalizar esta lectura, dice que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Usted por qué no me ayuda a entender ese versículo, profe? ¿Cómo es Bueno, eso? claramente el contexto de la Biblia es que somos salvos por Cristo y recibimos esa salvación por la fe, por los medios de gracia. Entonces, aquí claramente están simplemente hablando del curso normal
que es para la mujer. Hay mujeres que no se casan, obviamente no van a poder tener hijos, pero el curso normal, que Dios, su intención ha sido al crear la mujer para el hombre, parte es para tener hijos, y por eso les dijo, tan pronto fueron unidos, tengan muchos hijos, ¿sí? Llenen la tierra. Eso es parte de la función, es la parte normal de la función de la mujer, claro, con excepciones. Entonces, cuando usted está llevando a cabo su función normal, como Dios le ha dado, en ese curso normal va a también estar escuchando la palabra de Dios y acudiendo a su salvación. No quiere decir que se salva engendrando hijos, o sea, que va a ganar su salvación engendrando hijos, pero la vía de la salvación es a través del curso normal que Dios ha dado. Eso más o menos tiene que ser el sentido viendo los contextos. ¿Ok? Profesor, Gracias. Ya la hora ha terminado, pero si todos quieren escuchar más preguntas, yo estoy dispuesto. Lo último. Una mujer cuando está reunido, una señora cuando está reunido con niños o entre mujeres, ¿puede ejercer autoridad o no? Con los niños, sí. Obviamente. Con niños y mujeres, sí. Sí. Las mujeres, los niños en su casa los gobiernan, dice en Proverbios vimos el versículo, ¿sí? Entonces sí, eso hace teniendo autoridad sobre ellos. Eso no viola la autoridad sobre hombres. Los niños no son hombres. Gracias, profesor. Ajá. ¿Alguien más? Si hay más Profesor. Sí. Sí. Esta otra pregunta, bueno, no es mucho del tema, pero yo quisiera que me aclarara un poquito, donde Pablo dice que no les permitió a la mujer orar sin un velo en la cabeza y al hombre con la cabeza cubierta. Entonces, ¿eso todavía es una ley, profe, o eso no tiene que ver con pecado? Al final de esa sección dice, no hay ninguna iglesia que no tiene esta costumbre. Era una costumbre que manifestaba que la mujer reconocía que el varón era su autoridad sobre ella. Si hubiera entrado a esa iglesia, eso sí, en esa época, cuando tenían esa costumbre, que quitar lo que cubre su cabeza es evidencia de querer violar la autoridad, de no querer someterse a la autoridad o cortar el cabello. Quería decir lo mismo. Yo no quiero someterme a la autoridad de los varones. Por eso Pablo mandó que se sometieran a eso, ¿sí? Porque eso es lo que significaba eso. Pero él lo llama costumbre. Pero cuando llega pero la mujer debe guardar silencio y no tener autoridad, porque como la ley dice, ahí no dice como la costumbre indica. Entonces, parte de eso era costumbre nada más. Y mientras una costumbre y todo el mundo entiende la costumbre así, sí, mejor sería someterse y no violar esa costumbre si eso va a llevar a las personas a pensar, mira, no quiere la autoridad de los hombres sobre él. Entonces, profe, es correcto, profe, una persona, un líder, un pastor, predicar con un sombrero, con una cachucha en el púlpito. ¿Usted cómo ve eso? Si la congregación lo permite, puede hacerlo. Otra vez, no vamos a prohibir lo que la Biblia no prohíbe, ¿sí? La Biblia no dice nada de sombreros. Pero si los que le llaman dicen, no, queremos que no ponga sombrero, entonces no debe ponerlo. Si la congregación puede predicar en ropa normal, puede hacerlo. Pero si dice, debe poner toga o ropa de liturgia, entonces debe hacerlo, ¿sí? Porque no es su ministerio, es el de la congregación. Ya la entendí, profe. Muchas gracias por la aclaración. Sí. Yo te hago una pregunta. Ok, listo.
Ajá. ¿Qué sucede si uno como mujer cristiana consigue que el hombre que esté predicando, que sea líder, está diciendo un error doctrinal? Uno no lo puede parar o decir, no estoy de acuerdo porque la Biblia dice esto en Si no, contra no va de a lo que... poder pararlo ahí públicamente. Y No, no, porque ya tendría que mandarlo. No, pero la Biblia da vías para, por ejemplo, dice, dígalo a su esposo y él lo presentará. ¿Sí? Si algo es público y hay también los que han llamado, puede acercarse a uno de ellos. Yo noté eso no es mandar, ¿sí? Noté que él predicó esto, aquello, ¿sí? Entonces, eso es dar testimonio, eso no es mandar, eso puede hacer, puede usar los que son los dirigentes de la iglesia y acercarse e indicar lo que la mujer ha observado, ¿sí? Eso sí es lícito. Pero, pare, no puedes, ya está mandando, ¿sí? ¿Me entiende? Hay vías caminos que la Biblia da, que permiten que la mujer también haga entender lo que ha observado y lo que le parece no de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Entendió? gracias, sí, cómo no. Ok. Bueno, creo que hasta ahí, si hay más, y yo sabía que esta clase tendría mucho tiempo, pero puedes colocar como una persona ha hecho anteriormente una pregunta en el grupo de WhatsApp, ahí intentaría responder. Entonces, por ahora, aunque no incluí todo lo que, que había para incluir, pero ya no quiero abusar. Ya hemos ido hora y media en la clase y qué buena la clase y mucho hemos aprendido. Bueno, querido Señor Dios, gracias por esta clase. Sí, es un tema bastante difícil y muchas iglesias no la entienden bien. Algunos ponen restricciones o mandatos como si fueran mandatos bíblicos cuando realmente no son, restringiendo quienes pueden participar, por ejemplo, en el ministerio público. Y otros permiten demasiado, o sea, permiten que las mujeres tengan autoridad y prediquen y sean pastores en la iglesia, que tampoco está bien. Ayúdanos, Señor, seguir lo que tu palabra dice. Si tu palabra nos da libertad, entonces sí, podemos aprovechar la libertad y hacer reglas, hacer tipo de orden, tipo de culto, formas de hacer llamamientos, cómo vamos a capacitar. En todo eso tenemos libertad. Entonces, pido, Señor, que nos ayude a distinguir entre lo que sí tú has mandado y que es muy claro y donde tú nos das libertad para hacer las determinaciones, pero sí siempre tratando de hacerlo decentemente y con orden. Entonces, ayúdanos a repasar esto las veces que se necesite para que llegue a ser más y más claro, porque es muy importante. Nosotros esperamos que congregaciones se formen, que estén unidas con nosotros, que ministerios puedan comenzar donde hay multiplicación de discípulos, donde todos pueden usar sus talentos, claro, con orden, siendo llamados si es públicamente, pero sí siendo capacitados aún para llevar a cabo el ministerio del sacerdocio universal. Pido, Señor, que nos ayudes a enseñar esas cosas de tal manera que haya personas que van a querer unirse con esto y formar congregaciones y seguir lo que tu palabra indica. Pero todo eso por gratitud a ti, no por obligación, no por necesidad, sino porque te amamos a ti por todo lo que has hecho por nosotros. Entonces pido, Señor, que eso llegue a ser una realidad. Tú necesitas por tu espíritu obrar en los corazones de las personas, eso no podemos hacer nosotros, pero ayúdanos a nosotros de Academia Cristo sí presentar correctamente y claramente lo que tu palabra enseña. Esa es nuestra parte. Gracias te doy porque yo tengo una parte en esto. Gracias por estos estudiantes, sus preguntas, el interés que tienen.
y que les bendigas ricamente en todo lo que hacen. Guárdalos en la fe hasta llegar a la vida eterna en el cielo. Todo esto pido en nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Muy profe. bien. Es con gusto. Dios lo bendiga. Ok, igual. Hasta la Hasta próxima, luego. próximo martes. Hay una sola semana más, pero después habrá descanso y también un otro proyecto final, un tipo de examen otra vez. Entonces, pero sería el próximo martes. Hasta Profesor, luego. nuevamente, muchas gracias. Es con gusto. Muchas gracias. El martes, profesor. Bendiciones. Ok. Hasta luego.